Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, y si este mensaje es de bendición a sus vidas, queremos invitarles a que puedan compartirlo con los demás y que este mensaje podamos expandirlo. Estamos teniendo estas semanas, ¿sí? Ya arrancamos hace 2 fines de semana. El fin de semana pasado no estuvimos nosotros, así que hicimos como un saltito, pero continuamos hoy, donde estamos hablando de esta importancia de poder restaurar la iglesia de Cristo. ¿Y esa iglesia quién es? Nosotros. De alguna manera estamos diciendo: Señor, queremos que vos restaures nuestra vida, restaures nuestro entendimiento. Y la palabra habla en Efesios, en el capítulo 4, dice que Cristo a algunos los levantó como maestros, a algunos los levantó como evangelistas, a otros como apóstoles, profetas, como pastores. Habla de 5 pilares, 5 elementos, 5 ministerios, de los cuales muchas veces, como dije la vez pasada, nosotros pensamos que son asignaciones para personas específicas. Entonces, Dios levantó a uno pastor y el resto no tenemos nada que ver con el pastor, que el pastor haga el trabajo de pastor, ¿no? Dios levanta a algún evangelista y bueno, que él comparte a Cristo, porque lo mío no es hablar de Jesús, así que... Entonces es como que a veces pensamos que estos 5 ministerios son personas específicas. Y en realidad tienen razón, porque Dios levanta a algunos, pero los levanta para potenciar a muchos. De tal manera es que si Dios me levanta como pastor, me levanta a mí para formar en vos la dinámica pastoral y para que vos seas pastor donde vos estás. Dios levanta profetas para que se establezca en vos la dinámica profética. Y así cada parte, la evangelística, la bíblica y cada una de estas áreas dinámicas. Así que ya hemos visto el culto antepasado, la dinámica pastoral, ¿sí? ¿Y quién se acuerda a qué se refería el tema de la dinámica pastoral? Es complicado preguntar estas cosas de los cultos pasados. Pasaron 15 días, no es mucho tiempo. Bueno, sí, voy a tener misericordia. Tiene que ver con el carácter, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora es como, y ahora hacemos todo. Sí, claro, era el carácter. El carácter, ¿sí? Donde hablamos de que la dinámica pastoral forma en nosotros el carácter. Dios pone personas por encima de nosotros para que nos ayuden a crecer en este proceso de formar nuestro carácter. Y esto nos lleva a nosotros a poder levantar a otros. ¿Cuántos queremos ser de bendición para otras personas? Queremos. Ahora, para que esto sea una realidad, en mi vida tiene que establecerse la dinámica pastoral. Y si yo quiero pastorear a otros, primero tengo que ser pastoreado. Dejarme pastorear, dejarme acompañar. Así que estuvimos hablando de eso, no voy a profundizar más en eso. En YouTube está la prédica, así que si no se acuerdan, entren a verla, anoten y lo ponemos en práctica. Amén. Bueno, genial. Sé que somos poco hoy, pero bueno, ustedes respondan por 5 cada uno, ¿no? Entonces multiplicamos acá. Hoy vamos a hablar sobre la dinámica profética, ¿sí? La dinámica profética. Y dice en Efesios, capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos profetas, ¿sí? Ahora, como yo compartí la vez pasada, muchas veces la imagen de profeta para nosotros es como una suerte de vidente, ¿no? Muchas veces he estado en lugares donde estaban profetas y he visto cientos de personas amontonándose para que el profeta le dé una palabra o le diga algo, ¿sí? Lo cual es cierto, y Dios a través de profetas habla, nos exhorta, pero el profeta no es una especie de gurú que ve el futuro, ¿sí? Es una persona que en su relación con Dios y su intimidad con Dios empieza a tener revelación de diversas cuestiones respecto a nuestras vidas. Nos pasó a nosotros de que hubieron personas que dijeron, bueno, en tantos años va a pasar esto, prepárense porque tienen que hacer esto, otro. Han sido palabras de exhortación, palabras de dirección, ¿sí? Me acuerdo una pastora fue muy contundente conmigo. Dios no va a abrir más puertas en tu vida si vos no caminás hacia la ordenación pastoral. Fue todo el proceso y yo estaba negado. Decía, yo no me voy a ordenar, ¿para qué es eso? ¿Es solamente para tener un título? ¿Qué sé yo? Estaba rebelde, ¿no? Y dicho y hecho, cuando transité este proceso, que no fue fácil, Dios empezó a abrir puertas. Entonces, hay personas que marcan muchas veces dirección o exhortación en nuestra vida a través de palabras proféticas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto conmigo?
Y es que la dinámica profética tiene que ver lo pastoral con el carácter, la dinámica profética con la pasión y sensibilidad de Cristo. Es decir, que seamos sensibles a Dios. Hay un gran problema hoy en día en la iglesia, de que, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado muchas veces, de que he sentido que Dios no me habla. Siento que otros tienen una mejor relación con Dios que la que tengo yo. Siento que a otros le va mejor con Dios que lo que me va a mí con Dios. Siento que mis oraciones a veces van hasta el techo y rebotan. Sentimos cosas y eso muchas veces nos lleva a vivir quietudes espirituales, como mesetas, desiertos espirituales, donde no vamos más profundo. Y la dinámica profética, justamente el objetivo de esta dinámica, es activarnos a nosotros como hijos de Dios. Dios levantó a algunos profetas para que estos profetas nos potencien a nosotros a tener la sensibilidad espiritual que ellos tienen. Y yo quiero declarar que en este lugar se van a empezar a levantar profetas para potenciar a muchos. Yo creo que Dios quiere levantarte a vos como un profeta donde vos estás para potenciar a muchos, para que las personas cuando vos te relaciones con ellas sean activadas espiritualmente, sean llevadas a un nuevo nivel. Ahora quizás vos decís, bueno, pero si yo no estoy en ningún nivel, ¿cómo voy a llevar a otros? Bueno, la idea es esta, de que Cristo a través de esta dinámica te encienda. Así que el propósito del ministerio profético es que cuando esta área es activada en una persona, se activa la habilidad de oír la voz de Dios y tener percepción espiritual. En otras palabras, se activan los sentidos espirituales. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5. ¿Cuáles son? Estamos como en la escuela, ¿no? Oído, olfato, gusto, ¿qué más? Tacto, ¿qué más? La vista, exactamente, 5 sentidos. Menos mal que me recordaron porque ahí se me arma ya una mezcla. Así que hay 5 sentidos que todos tenemos humanamente. Escuchamos, oímos, hablamos, sentimos, podemos ver, tocamos. Tienen que ver con la manera en que percibimos lo tangible, ¿sí? Ahora bien, hay sentidos espirituales también. Y el ministerio profético busca encender en vos estos sentidos espirituales. Que vos puedas percibir a Dios, escuchar a Dios, ver a Dios, sentir a Dios, probar a Dios. Vivir esta realidad con Dios toda la vida y constantemente. Así que hay algunas características que quiero compartirte del ministerio profético. En primer lugar, de estas características, y vamos a ir a varios pasajes, vamos a buscar Salmo capítulo 115, Salmo 115, versículo del 4 al 8. Salmo 115 del 4 al 8. El ministerio profético, la primera característica de este ministerio de esta dinámica profética en nuestras vidas, es que el ministerio profético trae evidencia de la realidad de Dios. Es decir, cuando yo estoy en sintonía con Dios o camino en esta dinámica, puedo entender que Dios es real. Hay una realidad de Dios que está activada en mi vida. Yo, les soy sincero, lucho mucho con la duda, ¿sí? Muchas veces he dudado si Dios existía o no existía, si Dios está o no está. En varias conversaciones que hemos tenido con Ailén, yo le decía, ¿y si todo lo que uno hace en realidad es el cohete, no? No sé si usted lo ha pensado, soy solamente el único carnaza que ha pensado esas cosas. Pero yo decía, tanto esfuerzo, ¿y qué pasa si después nos morimos y no hay nada? Dudas, ¿no? Incredulidad. Y esto le agarra a cualquier cristiano, llámese pastor, arcángel, sumo pontífice, papa, lo que sea. Ponete el título que quieras, si sos ser humano. Hay momentos en la vida donde tenés dudas, donde te preguntás si Dios existe, si Dios es real, si Dios está, si Dios no me abandonó, si Dios ya no se ha apartado de mí. Y la dinámica profética nos lleva a evidenciar la realidad de Dios. Ahora, hay un problema de que muchos de nosotros podemos hacer de Dios un ídolo. ¿Por qué? Porque no lo percibimos, ni lo oímos, ni lo sentimos. En otras palabras, del Dios real, del Dios con el quien uno puede hablar, uno puede compartir, puede crecer una relación, hacemos como una especie de copia inanimada. Y a ese Dios adoramos y seguimos sin tener relación. Si yo no tengo relación con Dios,
el Dios a quien yo adoro no es el Dios real. El Dios real es un Dios con el cual yo me relaciono, con el que crezco en una relación. De lo contrario, es una imagen que yo me hago. Y capaz decimos, bueno, pero nosotros no hemos puesto estatuas acá. No, uno no necesita tener una estatua para tener un ídolo. El simple hecho de no relacionarte con eso hace que eso sea un ídolo y que no haya cercanía. Para muchos de nosotros, Messi es un ídolo, es un crack, es un genio, es alguien a quien admiramos. ¿A cuánto le gusta el fútbol acá? No está mal que le guste el fútbol, ¿eh? ¿Cuántos lo admiran a Messi? Dice, gracias Señor por Messi porque nos trajo la copa y bueno, esta es la cuestión, ¿no? ¿Cuánto hemos orado en el Mundial? Ahora, Messi no es más que un ídolo, porque ninguno de nosotros podemos relacionarnos con Messi. Podemos llenarle el Instagram de mensajes, Messi no nos va a responder nunca en nuestra vida, porque hay miles y millones de personas que lo siguen. Por lo tanto, es un ídolo, es una persona que yo veo, pero con la cual yo no tengo relación. Capaz a la noche sueño que yo tomo mate con Messi, ¿no? Pero no pasa en la realidad. Lo triste es que a veces con Dios pasa exactamente lo mismo. Venimos los domingos, cantamos canciones, escuchamos una prédica, quizás algo nos conmueve el corazón, pero volvemos a casa y volvemos al mismo objeto inanimado. Y fíjense lo que dice Salmo 115, el versículo 4 al 8. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. De alguna manera estaba hablando de esos objetos inanimados. Son ídolos con los cuales yo no me puedo relacionar. Lo triste es que muchas veces nosotros podemos hacer de Dios un ídolo si no lo percibimos, no lo oímos, no lo sentimos. Y ahí se da lugar a la idolatría. Muchos nos hemos jactado que no somos idólatras, sin embargo vivimos una vida de idolatría porque idolatramos personas, pastores, líderes, idolatramos formas, idolatramos denominaciones, estructuras, formas. Si no se hace esa forma nos enojamos y rompemos todo, al menos en nuestra mente, ¿no? Es idolatrar algo que es inanimado y que no trae vida. Por eso es que el ministerio profético lo que quiere es sacar a Dios de ese lugar inanimado, de ese objeto con el cual yo no me relaciono, a ese Dios viviente con el que puedo compartir todos los días. Un Dios que salga de ser el Dios de la bendición de los alimentos y de la gratitud de los alimentos a ser un Dios con el cual yo tengo conciencia de las 24 horas del día. La Biblia dice, oren sin parar. Reina Valera, orad sin cesar. Y yo siempre decía cuando era chico, ¿cómo es posible eso? Imagínate estar todo el día, gracias Señor, porque no se puede, es imposible, ¿sí? Gloria a Dios por la gente que lo puede hacer, pero no se puede. Uno tiene trabajo, uno tiene responsabilidades, tiene preocupaciones, a veces salta la cadena y explota uno y tiene que volver de nuevo para abajo. Y uno, el día, la semana es así. ¿Cuánto hemos tenido una semana movida? Una semana ajetreada, una semana que estamos almorzando y pensando el almuerzo de mañana y pasado mañana y llegamos ahí la cena y buscar al nene, sacar al nene, llevar, correr la suegra y bueno, estamos así todo el tiempo. Entonces, la vida misma nos lleva a que no pueda establecerse este orar sin cesar o orar sin parar, porque esto tiene que ver con tener una mente y un corazón puesto en que Dios está siempre. Mi relación con Dios no se establece a una media o una hora a la mañana. Gloria a Dios si tenemos nuestro devocional y que es importante, porque ahí Dios nos lleva a una profundidad especial porque nuestros sentidos están enfocados en Él. Pero durante el día donde nos bombardean una cantidad de cosas, donde el celular suena sin parar, tenemos que tener conciencia de que Dios sigue estando a pesar de lo que pasa. Y esa conciencia de Dios hace que nos podamos relacionar con Él. Que por ejemplo, cuando estás en el trabajo y tenés ganas de crucificar a tu jefe, esa conciencia de que Dios está siempre, es decir, Señor, someto mi carácter, mis pensamientos y mi puño bajo tu autoridad, para que nadie salga lastimado. O cuando te pasa con tus empleados o con quien sea. Entonces, esa conciencia de Dios
Y esa relación constante con Dios es lo que potencia en vos el ministerio profético, en donde pone a Dios en una realidad, evidencia en tu corazón esa realidad. Ahora esto lleva a la segunda característica que es maravilloso, y es que cuando en mi vida se establece el ministerio profético, es decir, la percepción de Dios, esta relación con Dios, esto empieza a hacer que otros puedan percibir a Dios a través de tu vida. ¿Me van siguiendo hasta acá? Miren lo que dice 1 Corintios 14. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 al 25. Primera Corintios 14, del 24 al 25, lo voy a leer en la versión NTV. Este versículo nunca lo había prestado atención hasta hoy y fue maravilloso entenderlo. Dice: pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. En otras palabras, lo que está diciendo, cuando ustedes viven en esta dinámica de relación con Dios, y somos muchos los que vivimos esa dinámica profética de relación, es decir, profetizar, declarar quién es Dios, estar en esa relación con Dios, dice que hay gente que aunque entre ahí y no entienda nada de lo que estás diciendo o de lo que estamos diciendo, algo en su corazón se va a encender. He escuchado mucha gente decir: fui al culto y no entendí nada de lo que dijeron, pero había algo, no sé qué era, pero sentí algo, ¿sí? Y ese algo tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo moviéndose a través de nosotros. Fíjense cómo nuestras vidas, cuando caminamos en esta realidad de relación con Dios, hace que los demás puedan vivir esa realidad también. Y termina este versículo, el versículo 25, que esta gente va a declarar: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Yo quiero profetizar que Dios está en este lugar y que a través de tu vida mucha gente va a decir: Dios está en esta persona, Dios está en vos. Algo está pasando en tu vida, algo está moviéndose a través de tu vida, que los demás van a decir: yo no sé qué tenés, pero eso lo quiero. No entiendo nada de lo que vos me decís, para mí es chino básico, pero yo quiero eso que vos tenés. ¿Cómo es posible que vos frente a las tormentas te mantengas firme y emanes paz y seguridad en Dios? Eso va a hacer que los demás puedan creer. Así que el ministerio profético no tiene que ver solamente con una persona diciendo cosas que pueden pasar o dando palabras. Tiene que ver con gente que vive una sensibilidad espiritual, que eso se impregna tanto en su vida que los demás los perciben. Y acá viene la tercera característica, que no solamente los demás lo perciben, sino que se manifiesta y se transforma la realidad en un lugar, en una vida. Tu vida se transforma como ese espacio que está emanando de tal manera la presencia de Dios que hay ambientes que se transforman. ¿Cuánto nosotros quisiéramos, por ejemplo, cuando está nuestra familia en discusión y entrar en esos lugares de peleas y que se establezca una paz sobrenatural de Dios? Que nuestra boca declare en los ambientes espirituales cosas tremendas. Eso pasa cuando yo camino en esta dinámica espiritual de buscar a Dios en lo profundo para que se establezca después para con las otras personas y en otros ambientes. Así que la clave del aspecto profético no está en nuestras bocas, sino en nuestros oídos. Lo importante de los profetas que Dios quiere levantar en esta casa, lo que hace especiales a los profetas, no tiene que ver con lo que pueden decir, sino con lo que ellos escuchan. Y quiero declarar que vas a tener oídos espirituales en profundidad para entender y comprender lo que Dios está hablando a tu vida en este tiempo. Eso es lo que hace diferente a una persona que camina en esta dinámica profética a una que no lo hace. Y la cuarta característica es la siguiente, que la Biblia es la profecía más segura y la antorcha que va a iluminarnos en los momentos de mayor oscuridad. Quiero que vayas conmigo a 2 de Pedro 1, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21.
Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. ¿Lo tenemos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Pues si no, yo me subo a la moto y terminamos a las 3 de la madrugada. Así que, segunda de Pedro 1, el 19 al 21. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me encanta porque habla de la Biblia como esa palabra profética. Y si vos te preguntás y decís, ¿cómo yo puedo profetizar? Empezá a declarar la palabra. ¿Cómo puedes profetizar frente a circunstancias difíciles? Declarar la palabra. ¿Estás teniendo un momento de dificultad, como dice, de mayor oscuridad? Cuando vos empieces a declarar lo que vos leíste en la palabra y lo crees, estás profetizando, ¿sí? Hay promesas de Dios, una cantidad para todos los colores, forma y tamaño y circunstancias. Tema que, ¿cómo vamos a profetizar si no tenemos las herramientas? Porque no las conocemos. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque Dios empieza a darte las herramientas para ser un profeta en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, en donde frente a las circunstancias soltás palabras proféticas, que es la Biblia por excelencia. Así que, cuando nosotros nos metemos en la palabra, vos y yo nos convertimos en antorchas vivientes, que empezamos a encender, a aprender a otros, a transformar realidades. Hay algo tan poderoso cuando nosotros, conociendo la palabra, empezamos a declarar esta palabra. Cuando vienen circunstancias difíciles, cuando estamos, como dice en Salmo 23, valles de sombra y de muerte, profetizamos: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Qué poderoso es eso, nos llena de fe a nosotros, llena de fe a los demás. Lo conté hace buen tiempo atrás y quiero volver a repetirlo porque es un ejemplo muy claro de esto. Hace un tiempo, el año antepasado, si no me equivoco, un matrimonio de pastores amigos nuestros tuvieron un bebé, un embarazo muy complicado, se llamaba Miqueas, y bueno, a las horas, si no me equivoco, de haber nacido, falleció. No había forma de remediar eso. Una realidad muy difícil, ¿sí? Muy dolorosa. Bueno, para la gloria de Dios, está embarazada de nuevo de mellizos, así que Dios recompensa y bueno, abre los cielos de una manera especial. Pero algo que fue impactante es que yo no estuve en el velorio, pero sí ella compartió lo que ella leyó, lo compartió en Facebook. Y una de las cosas que ella decía respecto al Salmo 23, hablaba de que aunque estaba en valle de sombra y de muerte, de tristeza, de amargura, por perder un hijo, ella entendía y sabía que Miqueas estaba en verdes pastos, descansando, y que esa era su confianza. Ahora, qué poderoso. Yo solamente lo leí, no me imagino lo que habrá sido estar en ese momento. Pero cómo te lleva de fe y esperanza ver a una mamá que en medio del momento más oscuro de su vida puede decir, aunque sea un valle de sombra y de muerte, mi confianza está en que el buen pastor tiene el control de la vida de Miqueas, nuestra vida. Qué poderoso. Y eso fue una palabra profética. Fue declarar de que Dios está al control. Entonces, cuando vos te enfrentás a los momentos más oscuros de tu vida, tu herramienta es la palabra. Por eso es importante conocer sus promesas para profetizar en medio de los tiempos. Amén. Así que estas características te las quería compartir, pero quiero cerrar con esto en esta noche, que tengo mucho más para profundizar, entender que la dinámica profética tiene que ver con nuestra intimidad con el Padre, y cuanto más nos exponemos a su presencia, más sensibles nos volvemos para que se establezca en nosotros cada uno de los sentidos espirituales.
la gravedad de la ausencia de este ministerio profético en nuestra vida, el problema de que esto no esté establecido en nuestras vidas, es que esto nos lleva a una inmadurez espiritual. Cuando no vivimos esta realidad espiritual, vamos a una inmadurez espiritual. Si me acompañás a Efesios capítulo 4, versículo 19, Efesios 4, 19, habla de la sensibilidad, esta sensibilidad espiritual, esta sensibilidad de relación con Dios, de meterte en lo profundo con Dios. Dice Efesios 4, 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, para cometer pecado. Cuando yo no estoy en esa profundidad espiritual, me vuelvo una persona insensible y es fácil caer, es fácil cometer errores, es fácil ser inmaduro y no tomar decisiones de manera sabia. Así que incluso este ministerio profético nos lleva a ser sabios y establecer los 5 sentidos espirituales. El gusto espiritual tiene que ver con la habilidad de discernir, de comer, desarrollar este hábito de comer la palabra de Dios. Cuando empezamos a meternos en la profundidad de esto, se establece. Lo leo rápidamente. Salmo 34:8 dice: gustad y ved, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Habla la Biblia de que la palabra es algo dulce a nuestro paladar. Entonces, cuando nosotros nos metemos en esta búsqueda de comer su palabra, nuestra vida empieza a llenarse de una manera especial. El tacto espiritual tiene que ver con la habilidad de tener experiencias con Dios a través de la sensibilidad que produce la santidad. Es meternos en este proceso de sentir a Dios. El olfato espiritual es la habilidad de discernir personas, ambientes y sucesos naturales. ¿Vieron cuando decimos, te lo olfateo algo raro? Y no es que no se bañó, sino que hay algo raro, ¿no? Yo creo que Dios nos da un discernimiento. Y esta capacidad de tener ese olfato espiritual es un discernimiento. Mi olfato espiritual es mi esposa. Ella enseguida detecta. Y es impresionante porque yo me subo al pony enseguida, ¿no? Con relaciones, con amistades, con cosas, ¿no? Vos me hablas lindo y vos ya sos mi amigo, pero eso es un problema porque no logro discernir muchas veces. Y ella enseguida, acá hay algo, acá hay algo. Capaz es una cuestión de las mujeres también, ¿no? Pero espiritualmente hablando, esto se establece de manera muy fuerte para discernir lo espiritual, ¿no? Y yo me he metido en cosas que ella me dijo, cuidado, cuidado, y dicho y hecho, tenía razón. Y después de escuchar el yo te dije. El sexto sentido le llaman, o podemos hablar de la sensibilidad. Así que este olfato espiritual, ¿no? Creo que es tan importante. Y la Biblia habla de los olores también. Fíjense en Efesios 5:2, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, la palabra habla de que nuestra vida es como un perfume. Y yo te hago una pregunta, no me respondas, pero si Dios tendría que oler tu vida espiritual, más allá que te hayan puesto perfume, Paco, más allá que nos bañemos, tu vida espiritual, si Dios tendría que acercarse a vos y olfatearla, ¿encontraría una vida que todo el tiempo está siendo mantenida? ¿Está siendo activada? ¿O es una vida dejada, estancada? Todos sabemos que no es lo mismo oler un pantano de agua estancada que oler un arroyo que está en movimiento. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se mueve a través de vos, tu vida es un olor fragante, es una fragancia para Dios. Qué lindo que tu vida y la mía se conviertan en eso. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Orá y decirle: Señor, abrime los ojos. Quiero verte, quiero entender, quiero leer la palabra y que mis ojos sean abiertos. Más allá de saber leer,
tiene que ver con comprender y que Dios nos hable. Y oído espiritual, dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces Dios dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Y aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Podemos escuchar muchas cosas, pero oír es focalizar nuestro oído, nuestro sentido a lo que Dios está hablando. Y si yo te pregunto, ¿qué es lo último que Dios te habló? ¿Y hace cuánto fue? ¿Hoy a la mañana? ¿Hace 2 días? ¿Hace 2 semanas? ¿Meses? ¿Años? Este es un tiempo donde Dios quiere llevarnos a activar nuestros sentidos espirituales. Y el ministerio profético tiene que ver con esto. Gente sensible. Y si quizás hoy vos decís, estoy en el horno, ninguno de los sentidos funciona, estoy ciego, sordo, mudo como Shakira, ¿no? Estoy en esa posición de no entender nada. Esta es la noche donde Dios te está diciendo, yo quiero que te actives. Yo te levanto a vos como un profeta para las naciones, un profeta para tu familia. ¿Y qué es un profeta? Una persona con sensibilidad espiritual. Y cierro con esto, en que me parece poderoso. Acompañado a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. En los últimos tiempos, más que nunca se necesita profetas. En estos tiempos últimos en que estamos transitando, más que nunca se necesitan profetas. Gente que viva una sensibilidad espiritual que contagie a otros. Gente que tenga antorchas encendidas para compartir de ese fuego a los demás. Vos no sos dueño del fuego, para nada, pero sí sos responsable de que ese fuego del Espíritu sea esparcido a muchos. Y dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El ministerio profético alinea a la iglesia con la agenda de Dios y los movimientos que Él quiere hacer en las naciones. Dios está diciendo, yo bendigo a aquellos que activan sus sentidos espirituales a lo que yo estoy hablando. Levanto en este tiempo profetas en aquellos corazones que están dispuestos, como dice, a leer, a escuchar y a guardar lo que está escrito en esta profecía. La profecía más certera es la palabra, y aquellos que guardan esa palabra, y principalmente Apocalipsis, un libro que de todos los libros de la Biblia es el único que tiene bendición para el que lee, y es bienaventurado el que lee, con más razón, hijos e hijas que se levanten como profetas en medio de estos tiempos para preparar el camino. En 1 Corintios 14, versículo 8, dice, y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En la antigüedad, la manera de poder comunicarles a los cientos y miles de soldados que estaban en la batalla y poder comunicar cuál iba a ser el próximo paso a dar eran las trompetas. Eran instrumentos de viento que, dependiendo del sonido, el soldado sabía qué era lo que tenía que hacer. Si tenía que atacar, si tenía que parar, si tenía que retirarse, si tenía que cambiar de estrategia. Ahora imagínense, estamos en medio de la guerra, un griterío de gente. Vayamos a las películas que hemos visto, ¿no? El Gladiador y El Señor de los Anillos, qué sé yo, no sé, películas donde se ve guerra, esas guerras donde chocan los ejércitos. Imagínense estar ahí entre ruidos de espadas, gritos. Nuestros sentidos están totalmente distraídos porque vemos gente morir, gente caer, esquivar espadazos, flechazos, qué sé yo, y nosotros tener que ir avanzando en contra del enemigo. Imagínense que las trompetas están diciendo retirada y vos decís, me parece que está diciendo que hay que seguir avanzando. Soy el único, a la muerte. Entonces dice, si la trompeta tiene un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para la batalla? Si vos y yo no sabemos escuchar lo que Dios está hablando, no vamos a saber lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en este tiempo. Por eso es la palabra en Apocalipsis, lo que estábamos leyendo, y en varios libros, en donde cuando todos digan paz y seguridad, ahí vendrá la destrucción. Como cristianos tenemos que entender de que van a haber sonidos, dinámicas futuras, que si yo no soy sensible espiritualmente no voy a entender nada. Y de pronto veo esa palabra que dice paz y seguridad y voy a decir, está todo bien, gracias Señor, porque se alinearon todos los planetas, y de pronto, ¡pum!, viene Cristo, se revienta todo.
Ay, yo no sabía. Y sí, Dios quiere levantar profetas, gente sensible espiritualmente, y que esa sensibilidad tuya encienda a los tuyos, encienda a los hermanos de la congregación. Qué tremendo sería que entráramos a este lugar y que el ambiente espiritual sea tan fuerte, pero porque nosotros ya venimos desde casa con esa activación. A veces venimos al culto y esperamos que el culto sea nuestra activación. No, mi hermano, durante la semana es tu taller en donde tenés que potenciar eso. Así que lleva tu vida diaria estos 5 sentidos espirituales. ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás percibiendo a Dios? ¿Estás viendo a Dios? Hay mucha gente que necesita ver a Dios a través de tu vida, y dependerá de tu sensibilidad espiritual, que seas un profeta donde estás. Hay familiares que necesitan en este tiempo que sueltes palabra profética a través de la palabra, a través de la Biblia, que puedas decirle: vos confía en el Señor está al mando, está al control de esto. Pueden venir 1000 de tu izquierda, 10.000 de tu derecha, pero no van a llegar a vos. Hay palabras tremendas, pero que tienen que ser establecidas en nuestra vida. Así que a quienes nos están acompañando a través de YouTube, animarles a esto, a que sean antorchas encendidas, sensibilidad espiritual y oídos abiertos a lo que Dios está hablando. Eso te convierte en un profeta de Dios para las naciones, una persona que enciende a otros. Por eso es que mi deseo que el Señor, a través de este mensaje, te bendiga, te encienda, te active, llene tu vida de la persona de Cristo y ponga en tu vida paz.